Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este webinar gratuito que se llama Ser Terapeuta Holístico, donde te vamos a ofrecer o a introducir tres herramientas clave para las personas que son terapeutas puedan ampliar su mirada y ampliar su capacidad de acción terapéutica. Y para las personas que no son terapeutas ahora, pero quieren serlo o les interesa conocer más acerca de cuáles herramientas pueden ser muy poderosas para ser terapeuta holístico o terapeuta holística, bueno, este webinar es para vos. Vamos a compartirles las tres que nosotros utilizamos con más énfasis en nuestro trabajo terapéutico en Kensho y en específico en nuestra formación para ser terapeuta holístico o terapeuta holística. El tema central de nuestro webinar hoy va a ser cómo expandir, conectar y estar en permanente contacto, conectadas con nuestro ser esencial. Y que desde este lugar podemos brindarnos mejor como terapeutas o como cualquier otro profesional, porque estamos conectados con nuestra verdad más profunda. Comenzamos. Primero vamos a contarles quiénes somos nosotros, quiénes forman parte de Kensho y para qué funciona este espacio. Somos un espacio educativo y terapéutico, nos abocamos al desarrollo personal, holísticamente hablando, vincular hacia el autoconocimiento y el desarrollo espiritual. Ayudamos a las personas a integrar sus cualidades desconocidas y reconocer sus aspectos sombríos. Ya les vamos a contar más en detalle de qué se trata esto de aspectos sombríos. Y esto lo hacemos creando espacios, experiencias y sesiones que generan la expansión de la conciencia de uno mismo y activan los lugares más abundantes y amorosos que todos y todas tenemos. Estos espacios son formaciones, talleres, cursos intensivos, cursos largos, webinars gratuitos, charlas gratuitas y sesiones individuales y de pareja. Y a veces, o en algunos momentos del año, tenemos grupos terapéuticos. Bueno, lo conformamos eh, mi persona, que soy Oscar Faría, licenciado en estudios interdisciplinarios, me recibí en Estados Unidos, soy venezolano, pero he vivido y trabajado en varias partes del mundo y actualmente resido en Argentina y tengo dos hijos, Juana de 10 y León Kai de 8 años. Hola a todos y a todas, mi nombre es Alejandra Lescano, yo soy la directora terapéutica de Kensho, soy psicóloga, astróloga y biógrafa también, y vivo acá en la Argentina, soy argentina, también tengo dos hijos, Benjamín de 15, Morena de 12, y abierta a poder ofrecerles estas tres herramientas que a lo largo de nuestro recorrido profesional y personal nos sirvió muchísimo. Y bueno, eso, con ganas de compartirlo con todas y a todas para que les sirva y para que puedan ponerlo en práctica. ¿Bien? Entonces, comenzamos. Bueno, vamos a compartir tres herramientas terapéuticas muy poderosas para el crecimiento personal y que nosotros consideramos clave para acompañar a otros al desarrollo de su verdadera esencia, de su verdadero ser. Comenzamos comprendiendo algunos conceptos para luego comprender las tres herramientas que te vamos a ofrecer. Bueno, me gustaría que se detengan unos minutos a observar esta imagen de cachorro humano. Se detengan a observar sin pensar tanto, sino más bien conectando con la sensaciones que les viene al mirar esta imagen. ¿Sí? Es una imagen de un cachorro donde, bueno, nosotros un poco podemos jugar con las sensaciones que se nos vienen, pero también les pedimos a ustedes que ahí conecten con palabras que nombren sensaciones al ver esta imagen. A mí, por ejemplo, si me viene la sensación de vulnerabilidad,
de ternura, amorosidad, Sí, hay como fragilidad, suavidad, inocencia. mm, inocencia, sí, por supuesto. Se me viene también la calidez, ¿no? La tranquilidad y la calidez, Dulzura. la dulzura, eh, bueno, belleza, inmensidad de amor, pureza. Sin duda, sin Bien, duda. bueno, eh, eso, como una primera imagen para que ustedes, desde donde estén, puedan ahí empezar a sentir y a conectar con lo que es cachorro humano. Decimos cachorro, en particular esta palabra, eh, integrando, tomando, eh, poniéndole un poco de luz y conciencia a esta parte mamífera, a esta parte animal, que también somos las personas y que tiene mucha información y mucho contenido que nos puede guiar hacia conectar con nuestro verdadero ser, hacia lugares de las personas que quizás culturalmente o la sociedad en la que vivimos ha desconectado de esos lugares de sabiduría, de intuición, más animal, más conectado Más con un lugar ancestral. salvaje, ancestral, y desde ese lugar es que viene esta palabra de cachorrés o cachorro, que tiene que ver con nuestra cualidad, una de nuestras cualidades más transversales y primitivas e importantes de la humanidad, es que somos mamíferos. Bien, que trasciende la cultura. Más allá de la cultura, que eso después lo vamos a ir mirando, es el cachorro humano en su estado más puro, en cualquier parte del lugar del mundo donde nazca, ¿sí? Definimos cachorro como eso por diseño, eso primero que nos define a los seres humanos apenas nacemos. ¿Bien? Entonces, cachorro humano, listo para amar y ser amados, con todas nuestras cualidades, potencialidades y capacidades intactas. Nacemos y somos seres divinos, somos seres esenciales. Esto es, cada cachorro humano, como vimos en la imagen anterior, nace con todas sus cualidades y potencialidades, nos referimos con todo por desplegar, todo por ser, con toda su información, con toda información que ya trae el cachorro humano, información que desde la astrología, que también lo vamos a ver, decimos con sus mandalas, ¿no? Como si podemos, si hacemos referencia a cómo estaba el cielo en el momento en que el cachorro humano nace, el cielo nos da información de todas las energías y todas las cualidades que ese cachorro humano tiene listas para desplegar, ¿bien? Y que se van a ir desarrollando en la medida que vaya creciendo. Nace Negia, nace pura esencia, nace divinidad, nace libre de prejuicios, de creencias, de mandatos, nace en su estado más puro, ¿bien? Libre de juicios, nace listo para amar y ser amados. ¿Para qué venimos a este mundo? Vamos a reflexionar un poco. Venimos para desplegar todos nuestros talentos, capacidades y potencialidades. Somos semilla promesa y venimos a dar nuestros mejores frutos. Sí, iba a decir que, claro, es como que volviendo a esta idea de que somos naturaleza, de que tenemos una información y una forma de ser a nivel material que tiene que ver con que somos mamíferos, con que tenemos ciertas cualidades como humanidad, como animales, como naturaleza, y bueno, podemos hacer este espejismo, este paralelismo entre los árboles, las flores, ¿no? Las plantas, que tienen en su interior, ¿sí?
una semilla de una planta, tiene en su interior toda la información necesaria para poder desplegarla y ofrecer eh, sus frutos a su entorno, a su contexto, a donde está. Inclusive tiene la información de cómo hacer para expandir esas semillas que va a ofrecer, esos frutos tienen además más semillas que se expanden por toda la naturaleza, ¿sí? Y están todos los mecanismos naturales y los ritmos de la naturaleza y del universo funcionando en armonía para que esto suceda. Así también nosotros somos semillas, o tenemos varias semillas de varias cualidades que tienen toda la información para expresar su belleza, para expresar y desplegarse, expandirse en todo su entorno y ofrecer los mejores frutos. ¿Qué esperamos al llegar entonces? Esperamos un ámbito de sustancia materna y paterna que colme nuestras necesidades básicas del cachorro humano. Cuando nos referimos al cachorro humano, vamos a tomar una edad entre 0 a 7 años, que es la primera infancia, que en realidad es hasta los 10 años, pero entre los 9, 10 y 11 años ya empieza la etapa de preadolescencia. Entonces, la etapa de pura cachorrez es de los 7 primeros años, de 0 a 7 años. Entonces, ¿qué esperamos? Un ámbito de sustancia materna y paterna que colme las necesidades básicas que tienen que ver con la presencia, el cuerpo y cobijo. Alimento, higiene y descanso, fusión emocional e intimidad afectiva. Respuesta rítmica de las necesidades. Entonces, si partimos de que cuando estamos en el útero de nuestras madres, durante esos meses de gestación, tenemos contacto permanente, alimento permanente, latidos del corazón permanente, eso es lo conocido para el cachorro humano. Eso es lo que conoce en sus meses de gestación. Cuando nace, el cachorro espera encontrarse con lo mismo que conoció en esos meses de gestación, porque es lo que conoce, es el paraíso del útero. Bien, cuando nacemos, cuando el cachorro humano nace, espera encontrarse con lo mismo. Esas van a ser sus necesidades básicas, que es la presencia, el cuerpo y el cobijo. También cuando hablamos de alimento, estamos hablando no solo del alimento físico, el alimento, la comida, la leche maternante, sino también del alimento emocional. Y ahí es cuando vamos a introducir un concepto que se llama fusión emocional, que tiene que ver con compartir el mismo campo emocional con mamá. ¿Por qué? Porque precisamente como lo que conocemos al nacer es mamá, porque estuvimos gestándonos en su útero, por lo tanto, cuando nacemos, se separa el cuerpo físico, es decir, ya no somos uno con mamá mientras estábamos en su útero, sino que nacemos y nos dividimos en dos. Físicamente está el cuerpito del cachorro y el cuerpo de mamá, pero emocionalmente seguimos unidos a mamá. Es ese cordón umbilical invisible, ¿no? Donde estamos conectados con mucha fuerza y potencia los 2 primeros años, que es el llamado puerperio, que no son los 40 días que tradicionalmente conocemos, no, tiene que ver con 1 año o 2 años mínimo, 2 años mínimo, donde el bebé sigue conectado fuertemente emocionalmente con mamá y mamá con el bebé. ¿Para qué? Esto es bien mamífero también.
¿Para qué? Para que mamá pueda comprender cuáles son las necesidades de ese cachorro humano, porque el cachorro humano, obviamente, no nacemos con lenguaje, no nacemos hablando. Entonces, ¿cuál es el modo que tenemos los cachorros de expresar lo que nos está pasando? A través del llanto, del gemido. Entonces, es mamá que tiene que estar conectada emocionalmente con el cachorro para poder descubrir, adivinar y comprender qué es lo que está necesitando ese cachorro, no solo a nivel físico, que es alimento, abrigo, cambiar pañales, sino también poder comprender qué está necesitando emocionalmente. ¿Bien? Entonces, esta fusión emocional donde mamá y bebé comparten el mismo campo emocional es una necesidad básica del cachorro humano para que pueda ser comprendido, para que le puedan traducir lo que está necesitando y lo que está esperando. Para eso, la intimidad afectiva es básica. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de encontrarse la mamá con el bebé, de descubrirse y de conocerse, sobre todo la madre con el cachorro humano, para poder ir decodificando qué es lo que ese cachorro humano está necesitando. Sí, esto es muy evidente, como un ejemplo de los muchos que hay, pero esto es un pequeño ejemplo de esta fusión y de estos cuerpos que eran uno, que ahora son dos, pero están muy cercanos, y uno, que es el bebé o el cachorro, depende 100% de mamá. Y uno de los ejemplos clave de esto es que a través de amamantar y de la leche materna, se transmite un montón de información de inmunológica, es decir, de anticuerpos, de regulación de las grasas, de las temperaturas, todo lo que el bebé o el cachorro necesita está en la leche materna, aunque estén separados. E inclusive lo rítmico es medio famoso, sobre todo podés dar tu propia experiencia, que hay veces que el cachorrito está dormido y si es la hora de tomar la teta, la mamá lo empieza a sentir en el cuerpo, ese horario, ese ritmo. Entonces hay este vínculo sumamente cercano en lo emocional, perdón, en lo material, que lo estamos viendo, hay un cuerpo que tiene uno por dentro y luego sale, y ahora son dos, pero esto que habla Alejandra de el vínculo emocional, ¿sí? Que va a durar años en deshacerse o en separarse más, tiene su ejemplo en el mundo material. Lo lamentable es que nosotros le hemos puesto como sociedad y como cultura mucho más atención a lo material, es decir, se empieza a reemplazar la leche materna por biberón o por mamadera o por una leche artificial, ¿sí? Y se empieza a creer que ese cachorro no necesita, ¿sí? Tanto de mamá. Y ahí empezamos a desvirtuar este ciclo más natural que tiene que ver con eh, cercanía o intimidad afectiva, ¿sí? Con mamá de un cachorrito, eh, que más allá de lo visible, que es si le da de amamantar, si lo puede dormir, si está calmo, si está confortable, está toda esta información invisible de este vínculo, de esto emocional que el bebé necesita para poder descubrir cómo es el mundo. La necesidad premium del cachorro humano es ser comprendido, sentido, para que sea acompañado en sus necesidades. Y esto es una tarea de mamá, que en realidad es mamá o la persona maternante que ocupe ese rol, ¿sí? Es decir, volvemos al concepto de fusión emocional. Mamá es quien conoce, es quien tiene la capacidad para conectar con lo que ese bebé necesita, ¿bien? Por el tiempo que estuvieron en gestación, el tiempo que el bebé lo único que conoció es mamá. Mamá
es quien va a tener esa habilidad, esa conexión, esa intuición, porque esto también es bien salvaje, ¿no? Es bien salvaje en el sentido de, es bien mamífero, de esa mamá conectando con el cachorro, que ella es quien va a comprender lo que está necesitando el cachorro humano, y después la función maternal, te digo, puede quedar otra persona a cargo del bebé, no es que mamá tiene que estar todo el tiempo, pero sí es mamá quien va a traducir lo que ese cachorro necesita para que esas necesidades sean satisfechas. Bien, entonces, el cachorro humano espera encontrarse con una tierra fértil donde todas sus necesidades sean satisfechas en los primeros meses de vida, para que entonces el cachorro humano empiece a sentir que el mundo es confiable. ¿Por qué que el mundo es confiable? Porque si el cachorro humano tiene hambre y hay alimento disponible, dice, bueno, porque acá es muy importante algo que nos va a servir para entender también esto de cachorros humanos, es que el cachorro humano depende 100% físicamente, emocionalmente y espiritualmente de los adultos a cargo. El primer adulto importante para el cachorro humano es mamá. Por lo tanto, desde ese lugar es que el cachorro humano, de acuerdo a cómo van a ir satisfaciendo sus necesidades, es que va a sentir si el mundo es confiable o no. ¿Por qué? Porque el cachorro humano no puede valerse por sí mismo. Entonces, si empieza a sentir un malestar, por ejemplo, hambre, y el alimento llega cuando él lo necesita, entonces dice, bien, el mundo es confiable porque yo estoy necesitando algo que no puedo por mis propios medios, no puedo ir a buscar la comida o prepararme la comida, y el alimento me llega. Eso es un plano físico, biológico. Emocionalmente pasa lo mismo. El cachorro humano sintió un ruido fuerte, o es la noche y está todo oscuro, entonces tiene miedo. Ante ese miedo va a llorar o va a manifestar que está sintiendo miedo de alguna manera. El cachorro humano, la mamá escucha ese, siente ese miedo, entonces va a abrazar al cachorro humano y lo va a cunar y lo va a amparar ante ese miedo que está sintiendo. Y así el cachorro humano entonces va a ir confiando en el mundo y va sintiendo la tierra fértil. Esto es que se van a ir satisfaciendo todas sus necesidades básicas. ¿Bien? Ahora bien, ¿con qué nos encontramos? Y también nos vamos a detener unos segundos para mirar estas imágenes, para poder un poco comparar la primera imagen de cachorro humano con estas imágenes con lo que nos encontramos al nacer. Y vamos también un poco a jugar con esto de las lluvias de ideas. A mí lo primero que me surge decir es rigidez, represión, Eh, adoctrinamiento. estructura, Sí, pero es, no sé, estructura, rigidez, pero sí es estructura rígida, rígida. ¿no? Como una disciplina Sí, tajante, fría. fría, frialdad, distanciamiento. Bueno, Sí. estas son imágenes cercanas, ¿eh? No es que son imágenes del siglo, qué sé yo, el siglo XV, es de ahora, son de, no sé, nuestros padres, Siglo nuestros XX. abuelos, es de ahora, esto es muy cercano. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Sí, a ver, quiero rescatar la última frase de la figura anterior que decía, estamos esperando o esperamos tierra fértil. Es decir, somos semillitas sumamente delicadas. Esto, el cachorro humano o cachorra, no puede sobrevivir solo por muchos años. No puede. Es animalmente imposible. De hecho, en los mamíferos también sucede muy parecido. Los cachorritos, muchos de los cachorros, no en el caso del humano, saben caminar apenas nacen o aprenden rápidamente, o sea, ya tienen esa información. Sin embargo, la mayoría de los mamíferos, de hecho, los mamíferos,
necesitan de que mamá los amamante. De hecho, esa es la cualidad que los hace mamíferos, que sobreviven en la primera etapa de su vida a partir de mamíferos, ¿no? Entonces, nosotros somos los más delicados en nuestros primeros años de vida, de todos los animales, de todos los mamíferos, ¿sí? Somos los más delicados, entonces imagínense una semilla sumamente delicada y frágil que espera una tierra fértil, es decir, con alimento, que esté cómodo, que sean los ritmos adecuados entre el descanso y la actividad, entre la quietud y el movimiento, ¿sí? Alimento permanente, buen descanso, amor, cobijo, seguridad. Y nos encontramos con este mundo en el que vivimos, todos y todas, que es un mundo sumamente frío en relación a las necesidades emocionales de las personas, tanto adultos como niños y niñas. Es un sistema que tiene una forma muy tajante de proponer cómo son las cosas, cómo se tienen que hacer las cosas, y no está dispuesto este mundo, este sistema, a descubrir o explorar qué necesitan los niños y niñas, y más bien quiere eh, reprimir, ordenar y promover una forma específica de cómo son las cosas, de cómo es el mundo y qué hay que hacer. Y por eso vemos la imagen de los niños organizados en fila, con uniforme, y probablemente el que se salga de esa línea, ¿no? Es reprimido, materialmente, ¿no? Castigado. Ese es el mundo al que venimos. Y queramos o no, en la mayoría de los hogares tenemos esas condiciones. Digo, los adultos mandan y nos dicen cómo tenemos que hacer, cuándo, cuándo hay que comer, cómo hay que comer. Si no te gusta, igual lo tenés que comer muchas veces. Bueno, un mundo que quizás para los adultos no suene tan terrible, eh, y sin embargo lo es, todos lo sabemos, pero es como que estamos medio desconectados de esa emocionalidad o de esa sensibilidad. Pero los cachorritos, los bebés, los niños y niñas, son sumamente sensibles y están muy atravesados por este sistema que realmente es terrorífico para ellos, genera muchísimo miedo porque al equivocarse castiga, porque pega, porque obliga, porque abusa, ¿no? De esa sensibilidad, de esa inocencia y de esa vulnerabilidad con la que vienen los niños y niñas. Entonces, todo esto que Oscar viene nombrando, podemos, si lo resumimos en frases, es palabra, es, bueno, el sistema patriarcal que ya todos sabemos a lo que formamos parte, que es un sistema adultocéntrico, es decir, están desde los lentes del adulto, desde la mirada del adulto, por lo tanto es un sistema anti-niño. Bien, sistema anti-niño porque no está a favor de las necesidades de los niños, sino más bien desde la posición de un adulto. Desde la adultez armamos teorías, armamos un montón de ideas, de formas, de normas y de mandatos que en general son a favor del adulto, en contra del cachorro humano. Cuando digo en contra, digo no de muchas veces, no desde un lugar consciente, ¿no? Sino que si nos ponemos a los pies del niño y miramos esa imagen de formando en fila y no estamos eh, acompañando la esencia del cachorro humano, ¿sí? Que tiene que ver con el movimiento, la creatividad, el ser libre, el fluir. ¿Bien? Sí, un dato puntual que seguramente a veces genera dudas. eh, el sistema muchas veces, además de ser adultocéntrico, es decir, pone las necesidades de los adultos antes que la de los niños, prioriza esa necesidad. Y esos adultos, a su vez, priorizan el patrimonio, es decir, la tenencia de dinero o de bienes materiales, antes que las mismas necesidades de la humanidad, o de los adultos o de los niños, ¿sí? Es como que el sistema patriarcal lo que va a hacer es
priorizar que haya más dinero o más patrimonio y acumularlo y aumentarlo. Esa es la prioridad número uno de este sistema en el que vivimos la humanidad entera. Entonces, como sistema antiniño, estamos hablando de un sistema lleno de mandatos, teorías, represiones que nos van alejando de nuestro ser esencial y de esa semilla promesa que somos, donde esperábamos una tierra fértil y nos encontramos con una tierra árida. Entonces, ¿qué hacemos con eso que nos tocó vivir? Y ahí es donde me gusta que cada imagen que parezca, ustedes puedan sentir la imagen, mirar un rato, sentirla. Me gustaría que nos pongamos en los pies de los niños, niñas. En esta imagen me gustaría que nos pongamos en esos piecitos, sin juicio de valor, sin estar juzgando al mundo adulto, sino pudiendo comprender, ampliar la mirada y mirar la realidad tal cual nos tocó vivir desde los pies del niño, de la niña que hemos sido. Y quedan ahí sintiéndose la imagen. Se quedan sintiendo la imagen. Y volvemos a preguntarnos, ¿qué hacemos con eso que nos tocó vivir? Entonces, comenzamos a generar mecanismos de supervivencia para adaptarnos y sobrevivir a nuestros escenarios de infancia y adolescencia. Y así vamos creando un refugio personaje con unos lentes y un guión específico que buscará repetir las mismas situaciones una y otra vez. Entonces, vuelvo a la imagen anterior. Si nos detenemos en esa imagen, podemos reflexionar. El cachorro humano nace, venimos diciendo, que nace listo para amar y ser amado, que es semilla promesa, que viene listo para desplegar sus cualidades, sus potencialidades, que viene listo para ser, que viene listo para conectar con la alegría, con el placer, con las búsquedas, con el aprendizaje. Y se encuentra con adultos, con normas, teorías, valores que imponen al cachorro humano. A mí me gusta decir la palabra con esta intención de enderezarnos, de que Civilizarnos. civilizar, claro, entre comillas, de Así es. civilizarnos, de que tengamos una educación, de que seamos correctos, que personas de bien, digo, adultos con muy buenas intenciones, pero desde el piecito del niño, desde los piecitos del niño y de la niña, lo que estamos sintiendo es la represión, lo que estamos sintiendo es dureza, lo que estamos sintiendo muchas veces es violencia, que a veces es violencia más visible y a veces más invisible. Pero al fin y al cabo, lo que nos pasa cuando somos niños es que esperábamos encontrar una tierra fértil donde colmen y vayan satisfaciendo nuestras necesidades de amor, de cuidado, de compañía, de que nos nombren lo que sentimos, que conecten con nuestro mundo emocional, que nos puedan traducir qué sentimos. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo que le decía del miedo, si estoy sintiendo el miedo, lo que un niño necesita es que validen esa emoción que estoy sintiendo, eso se llama amparo emocional, y que puedan satisfacer esa necesidad que me surge ante el miedo, que va a ser un abrazo, que va a ser compañía, que va a ser que esté cerquita. O por ejemplo, si algo me duele porque me caí, el automático que los adultos decimos, bueno, ya está, no pasa nada, no pasa nada. Y en realidad desde la vivencia del niño y de la niña sí le duele que se haya caído o porque también pasó vergüenza en esa caída, porque se asustó o por lo que sea en esa situación concreta. Y el niño o la niña lo que está sintiendo es realmente fuerte. El dolor físico y el dolor emocional. ¿Bien?
Y los adultos lo que tendemos a hacer es, como dije recién, no, ya está, no pasa nada, o no es para tanto. En el peor de los casos, no seas maricón, que eso sobre todo le ha tocado en este sistema patriarcal a los hombres, que llorar está mal. Bueno, un montón de creencias que tienen que ver con eso de reprimir las sensaciones y las emociones que sentimos en la primera infancia. Entonces, desde, desde ese lugar es que tenemos que empezar a generar estrategias para sobrevivir a esos escenarios. Porque si sentimos miedo o sentimos dolor y el mundo adulto no está validando y no me está acompañando en esos momentos que tengo esa sensación y soy tan vulnerable, y como soy cachorro o cachorra, no puedo autosostenerme porque todavía soy vulnerable, porque todavía dependo de mamá y de papá o de los adultos a cargo, entonces voy a generar un mecanismo de supervivencia, un mecanismo que me ayude a poder trascender esas situaciones. Entonces, si siento miedo y yo no encuentro a nadie quien pueda acompañarme en ese miedo, o en esa sensación de dolor, o en esa sensación de tristeza, si no encuentro a nadie que pueda acompañarme, entonces voy a empezar, por ejemplo, a utilizar el mecanismo de reprimir el miedo o de reprimir el dolor. También puedo reprimir la alegría, también puedo reprimir el placer, porque si soy una cachorra, un cachorro que estoy sintiendo placer, eh, y en el escenario en el que me tocó vivir, el placer no está habilitado, porque, por ejemplo, venga de una familia que sea muy religiosa, heterodoxa, donde hay mucha represión en cuanto al placer, y bueno, soy una niña, un niño que cada vez que yo sienta placer por algo, y ligado a la genitalidad, y veo que en mi familia está mal, o en la sociedad en la que vivo eso está mal, entonces me lo voy reprimiendo, ¿bien? Eso es como un mecanismo aprendido para sobrevivir, entonces esto que siento, esto que pasa, no pasa. Y así voy generando un mecanismo que tiene que ver, por ejemplo, con el ejemplo, con lo que acabo de decir de reprimir, de olvidar, y voy generando un personaje. Por ejemplo, si estuve reprimiendo durante toda mi infancia el miedo, voy generando un personaje que dice, soy una persona que no tiene miedo y que voy hacia adelante y que afronto las situaciones y no tengo miedo. ¿Bien? Pero eso es el personaje que, con el que salgo al mundo, que muestra que no tiene miedo, pero que en realidad el miedo sí está, pero está reprimido, está en sombra, que era el concepto que decías que íbamos a explicar. Igual sigamos, porque tenemos un Bien, montón de... bien. El concepto de sombra que es, queda en lugar inconsciente, queda en un lugar desconocido. Y ese personaje es el que nos hace repetir las mismas situaciones desde ese personaje construido una y otra vez, seamos conscientes o no, nos duelan esas situaciones o no. El hecho que nos encontramos repitiendo ese personaje y esas mismas situaciones y nos vamos alejando de esta manera de ser esencial. Entonces, imaginemos que somos una semilla de durazno y que me convertí en un cactus para poder sobrevivir a la tierra en la que crecí. Esto es, nací con ciertos talentos, ciertas cualidades, y por el escenario, en el ejemplo de soy una semilla de durazno, pero el escenario que me tocó, por ejemplo, es muy represivo, entonces tuve que inventar otra cosa, que no es ser árbol de durazno. Tuve que inventar o tuve que desplegar ser un cactus. Y así nos vamos alejando, vamos alimentando cada vez más ese personaje para sobrevivir primero en nuestro escenario de infancia, luego a la escuela, a las instituciones, a la sociedad, a toda la sociedad. Con ese personaje en la adultez salimos a trabajar, nos emparejamos, tenemos hijos, hijas y nos vinculamos desde ese personaje, alejándonos de nuestro ser esencial.
¿Y qué es el ser esencial? Bueno, ser esencial sería toda la parte que habitualmente no conocemos de nosotros mismos, o sí sabemos y conocemos por dentro, o sentimos, pero no hemos tenido chance de desplegarla, justamente por lo que venía explicando la Ale. Entonces son todos aquellos talentos y capacidades humanas con las que nacemos, es decir, toda esa información de la que hablamos que está dentro de una semilla, esa semilla de un árbol de mango, ese árbol, esa semilla tiene toda la información que necesita para ser árbol de mango, pero si nació en un desierto, ¿no? No está pudiendo desplegar esa información, no está pudiendo materializar sus capacidades y sus talentos. Y lo mismo ocurre con nosotros, es decir, nacemos con un montón de información, de capacidades, de talentos que no logramos desplegar tan temprano en nuestra edad por este escenario en el que vivimos. Y es eso que soy por diseño, es eso que sale desde lo más profundo y verdadero y original de mi ser. Es decir, no importa, es aquello que no hace falta que haya reglas afuera, que nos expliquen cómo hacerlo, sino que eso que somos, que nace de nosotros, es lo que me hace sentir único e irrepetible. Es mi verdadera esencia que se relaciona con mis capacidades humanas de amar, de dar, de expresar, de ofrecer, ¿no? Eh, no es una cuestión tanto, más allá de que sea la palabra ser o soy, no es tanto una cuestión de lo que digo que soy, ni lo que me dicen que soy, no tiene que ver con la identidad eh, más material, ¿no? De, bueno, mi nombre es Oscar, soy esto, soy profesional en esto. No tiene que ver con esa parte, tiene que ver con algo más profundo y es cualidades que yo vengo a desplegar, talentos que vengo a ofrecer, ¿sí? Porque podemos decir el mango es una fruta tropical, tiene tales colores, el árbol es de tal manera, pero después lo que es el mango en términos de su originalidad en relación a otras frutas, ¿no? Es más profundo y, y tiene talentos particulares el mango. Y bueno, los médicos se la pasan diciendo, no, descubrimos que tal fruta tiene un omega no sé cuánto, que sirve para tal cosa en específico, tal vitamina. Bueno, se van a ciertos detalles, ¿no? Que hablan un poco de la originalidad de ese fruto, pero se pierde de vista este lugar más holístico y más profundo y a veces invisible de lo que en esencia tiene esa fruta, ¿no? Y es como que esta fruta ofrece bien, ofrece nutrientes. Digo, más allá de cuáles sean en específico, es como este lugar de tales frutas son buenas para la salud y todos lo sabemos, porque nos conecta con nuestro ser esencial también, ¿no? Algunas frutas nos gustan más que otras y tienen que ver con una cualidad muy propia de cada quien. Y así sucede con las personas humanas. Tenemos ciertas cualidades, talentos, capacidades, gustos que hacen a quién soy desde lo más profundo, ¿no? El ser esencial es el llamado a ser quienes somos de verdad, es el ser en su estado más puro, original, creativo y verdadero. Es el niño divino que fuimos y aún nos habita. Es como volver a esas imágenes que les mostramos al principio del cachorro humano, que es reconectar con ese niño, porque a la par que tuvimos que generar mecanismos para sobrevivir en esta sociedad antiniño en la que vivimos, está intacto ese ser esencial, ese niño divino, esa semilla de lo que somos, está intacta ahí, escondida, guardadita, esperando que nosotros los adultos conectemos esa divinidad, ese niño divino, y con ello vamos a conectar con el ser esencial, con esa fuente de energía, de vida y de creatividad. El niño divino es la semilla de lo que soy, es el niño que hemos sido con todos nuestros talentos y capacidades intactas,
Es el niño conectado con su eje y con la divinidad que es el niño conectado con su creatividad, curiosidad, ingenuidad y amor altruista. ¿Qué pasa cuando conectas con tu ser esencial? Conectas con la vida en su estado más expansivo, conectas con el fluir y la fuerza de la vida, reconectas con tu eje y con tu verdadero potencial, conectas con el gran mandala que eres. Tres herramientas para conectar con el ser esencial. Todo esto estos conceptos que fuimos introduciendo que para nosotros es muy importante, hicimos un hiper resumen de lo que es nuestra mirada desde Kensho para abarcar los vínculos humanos, lo humano y los vínculos humanos. Fue necesario estos conceptos para entonces ahora introducirnos en estas tres herramientas que para nosotros son muy importantes a la hora de abarcar, como dije recién, lo humano y los vínculos humanos, que son... Sobre todo esta idea clave y central, tanto en Kensho como en nuestras vidas personales, como en nuestro trabajo profesional, que es esto de conectar con el ser esencial, entrar en contacto con esa energía, con esa información, con ese eje, con esa coherencia, con ese lugar de, de la luminosidad y la espiritualidad del ser humano en su máxima expresión, que ofrece sus mejores frutos, ¿no? Y todo nuestro trabajo en Kensho está orientado hacia ese lugar, hacia esa conexión con el ser esencial, con la verdad más profunda de cada quien, y para ello hemos ido, además de estudiando y perfeccionando en el uso de estas herramientas, hemos construido e integrado estas tres herramientas juntas para conectar con el ser esencial, y esto es lo que enseñamos en nuestra formación de terapeuta holístico y terapeuta holística. Pero bueno, vamos a introducir también de forma resumida estas tres herramientas para que puedan saber de qué se tratan, cómo funcionan y, eh, y bueno, y les quede ahí un poco de espacio libre para que puedan indagar más, leer acerca de estas herramientas o consultarnos si hace falta. Bien, entonces vamos a comenzar con la herramienta de biografía humana. Esta imagen tiene que ver un poco con la idea de buscar piezas para armar un rompecabezas, que tiene que ver con poder armar el rompecabezas de nuestra historia emocional. Es un método de indagación personal profunda donde se realiza un recorrido lógico y cronológico de la historia emocional de la persona desde su nacimiento hasta la actualidad. Biografía humana es un método creado por Laura Goodman, de la cual tanto Oscar como yo nos hemos formado en ese método, y como decía Oscar, hoy la utilizamos en parte para fusionarla con las otras herramientas que ya le vamos a ir explicando. Entonces, en este recorrido lógico y cronológico de la historia emocional, lo que buscamos es precisamente buscar piezas, como les mostramos en la imagen anterior, que son piezas que son diferentes partes que van a ir armando eh, qué fue lo que nos pasó en nuestros escenarios de infancia y qué hicimos con eso que nos pasó. Es un método de indagación personal profunda donde se realiza un recorrido lógico y cronológico de la historia emocional de la persona, desde su nacimiento hasta su actualidad. Acá repite la anterior. El objetivo principal es descubrir, junto con la persona, con el consultante, qué le sucedió en su historia, que es lo que le decía recién del rompecabezas, y qué hizo con eso que le pasó. Sería lo que les comentamos hace un rato de entender cuál fue el personaje que esta persona fue construyendo de acuerdo al escenario de infancia del que viene.
descubrir ese personaje y cómo mira con lentes de ese personaje, porque ese personaje va a tener un guión y unos lentes, de qué manera entonces mira desde ese lugar sus dificultades actuales y cómo repite desde ese personaje las mismas situaciones una y otra vez. Entonces, con esta herramienta lo que vamos a hacer es poner claridad y lo más importante de esta herramienta es que es desde una mirada niñocéntrica. Es decir, nos ponemos en los pies de los niños y las niñas que hemos sido. Y desde ese lugar empezamos a armar el rompecabezas de qué fue lo que nos pasó desde esos piecitos, no desde lo que mamá contó, papá contó, la abuela contó, la maestra contó. No, sino desde lo que yo viví y sentí de verdad, yo cuando era niña, ¿no? Entonces, eso es lo más exquisito que tiene esta herramienta para ofrecer, porque devolvemos a la persona la verdad de lo que le pasó según su propia mirada, según su propia historia, según sus propias sensaciones. Bien. Bueno, astrología terapéutica. Está muy de moda la astrología, eso está buenísimo porque es una de las ciencias, si no es la más antigua de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad lo primero que empezó a percibir y a pensar y a reflexionar fue sobre los ritmos del sol y la luna, el día y la noche. Entonces la astrología empezó a ser, o mejor dicho, los astros y las estrellas, aspectos de la vida humana que nos ayudan a entender los ciclos de la naturaleza. Y al entender los ciclos de la naturaleza, podemos entonces nosotros sobrevivir como humanidad. Ahora bien, ¿qué tiene además la astrología? No es solo para sobrevivir, es también para vivir, para conectar con nuestro máximo potencial, es decir, con nuestro ser esencial. ¿Por qué? Porque nos permite mirar, ver, percibir la realidad como un conjunto, como un sistema todo, que tiene sus propias cualidades, cada planeta, cada estrella tiene sus propias cualidades y están en constante movimiento, haciendo relaciones entre sí no muy distante de cómo somos las personas entre nuestro entorno, con nuestro lugar de procedencia, con la naturaleza. Y también tiene otra particularidad, la astrología, como ciencia toda, y en particular ya vamos a hablar más de la terapéutica o de la evolutiva, que también le solemos decir, que tiene que ver con que cada persona tiene una carta natal específica y prácticamente irrepetible. Entonces cada quien tiene su fotografía de cómo estaba el cielo en el momento en el que nacimos. Y eso nos puede brindar un mapa de nuestras energías internas, de nuestras cualidades, de talentos, porque hay una relación en la cual nosotros confiamos en Kensho, que es como es arriba, es abajo. Es decir, que el cielo y las estrellas y sus configuraciones nos pueden dar información de cómo son, de cómo funciona el mundo de la Tierra, y a su vez tenemos otra idea que es de que como es afuera, es adentro. ¿Esto qué quiere decir? Que el escenario en el que vivimos, el contexto y el sistema en el cual vivimos, ¿sí? Va a tener un efecto directo y está directamente relacionado con nuestro mundo emocional, con nuestro mundo interior, con nuestro mundo mental, con nuestro mundo espiritual. Es decir, que hay un paralelismo entre el mundo espiritual o invisible y el mundo visible. Entonces, la astrología terapéutica nos puede brindar algunas llaves y algunas puertas hacia descubrir el mundo interior, el mundo emocional, el mundo de nuestras cualidades, de nuestros gustos, de nuestras formas de comunicarnos, de nuestro destino espiritual,
y en ese mundo interior podemos hacer ciertos movimientos que luego, muchísimas veces o sincrónicamente, van sucediendo en nuestro mundo material, en nuestro mundo exterior. Si bien estamos percibidos, eh, acostumbrados a percibirnos como personas separadas, familias separadas, países separados, ¿no? Culturas distintas, la realidad es que estamos en la misma tierra, somos todos humanos y estamos todos mediados o influenciados directamente por el mismo sol, por la misma luna y por los mismos ciclos naturales y universales. Entonces ahí yace un montón de información muy importante para comprendernos a nosotros. Antes de pasar a este concepto, quería agregar algo en relación a lo que dice Oscar de la astrología, que es muy importante en esto de la fusión de estas herramientas, porque desde la biografía humana la utilizamos mucho para, como les dije, poder desde una mirada niñocéntrica conectar con o hacer un recorrido de la historia emocional y personal de cada persona, del escenario del que viene, el sistema en el que le tocó vivir y el personaje que fue desplegando. Y este personaje tiene una distancia con el ser esencial. Algunas brechas son más largas, otras son más cortas, pero finalmente hay una cierta distancia porque todos y todas nos encontramos inmersos en este sistema que sí o sí tenemos que generar un personaje. Y la idea de esta nueva humanidad, este salto cuántico que estamos por hacer, muchos terapeutas estamos trabajando en eso, y personas, no solamente terapéuticas, muchas personas que están trabajando en este cambio, tiene que ver con acercarnos cada vez más a ese ser esencial, ¿no? Como ir despojándonos de ese personaje o de esos mandatos o de esas creencias que a lo largo de nuestra historia nos tuvimos que poner al hombro, digamos, para ir acercándonos cada vez más a nuestra verdadera esencia. Entonces, eh, la astrología es lo que nos permite poder mirar eso. Entonces, por un lado, con biografía humana miramos nuestro personaje y desde la astrología conectamos con nuestro mandala, con todas las cualidades que como brújula están inscritas en nuestro mandala, y desde ese lugar vamos a conectar con el ser esencial. Vamos a nombrar y traer eh, potencialidades, talentos que tenemos y que como toda nuestra energía estuvo puesta en generar un personaje, ahora en la adultez podemos decidir empezar a expandirnos y a conectar con todas las otras cualidades que quedaron sin desplegar. Y que ahora en la adultez tenemos la fuerza para poder, si queremos y lo decidimos, empezar a conectar y a desplegar. Entonces, hablamos de una tercera herramienta que se une a esto, que es el arte terapia. A través del arte terapia es un camino para conectar de manera simbólica con el ser esencial, es el camino para despertar nuestra creatividad, intuiciones, sensaciones, percepciones, imaginación y sentidos. Es un llamado del alma para canalizar a través del arte en todas sus formas. Pintura, escritura, baile, poesía, danza, música, dibujo, en todas sus formas. Toda la información para desplegar tu verdadera esencia. El arte terapia es un recurso que todos disponemos para conectar con nuestra divinidad y expresarla. Cada persona tiene su propia manera de hacer arte, una manera única y auténtica que le pertenece y que es necesario reconocerla y desplegarla a favor de todos. El arte terapia para nosotros es una herramienta muy esencial, muy básica también, porque volver a los inicios, es decir, conectar con ese niño, esa niña interna que nos habita para sanar y para reconectar con todos esos talentos, el arte,
nos lleva desde un lugar muy genuino y verdadero a conectar con esa esencia. Es como dejamos un poco lo mental, que por ahí nos pertenece más al mundo adulto, las teorías, las reflexiones y el Pensamiento. pensamiento, para poder ir a algo que es más genuino y más simple que todos los niños y las niñas utilizan, y que es el arte. Todo niño y niña alguna vez ha en una hoja dibujado, pintado. Todo niño o niña en algún momento ha cantado, ha bailado, ha jugado. Entonces, volver a esos lugares es Permite lo que nos va a permitir conectar y expandir ese a ese lugarcito. lugar de verdadera esencia. Sí, es como que reforzando un poco esta idea que trajo Alejandra, que nos permite desconectar o bajarle el volumen al mundo mental adulto de las ideas, nos permite conectar mucho más con el mundo del sentir, de las percepciones, de los aromas, del movimiento, del mundo simbólico. Y cuando me refiero al mundo simbólico es la posibilidad de ponerle algunas palabras o algunos colores o algunas formas a emociones, ¿no? Que quizás no hay una palabra específica para nombrar eso que estoy sintiendo, que es una mezcla de cosas, y sí lo puedo describir o expresar a través de un dibujo, una pintura, una canción, una poesía, ¿no? Nos permite ampliar nuestra percepción y nuestra expresión de un montón de emociones, de experiencias, que a veces el lenguaje no está, no tiene la sutileza, la diversidad de colores, y no tiene un montón de cosas, el lenguaje y el mundo de las ideas, que nos permiten describir y comprender y percibir un montón de cosas y cualidades que también somos y que también vibramos y que también nos hacen sentir eh, de ciertas formas y que nos conectan con nuestra naturaleza humana. Digamos, hemos visto también videos en YouTube, ahora hay un montón de animales que disfrutan de la música, que hacen música, que pintan. Es decir, hay un lugar natural del mundo de los colores, del mundo de las texturas, del mundo de los sabores, los olores, el movimiento, los bailes. Bueno, hay pajaritos que bailan, ¿no? En relación a su apareamiento. Entonces es como que esto del arte es parte de la naturaleza, y conectar con esto a través de la arte terapia y de ciertas herramientas que proponemos a veces, y que hay muchas más, eh, nos llevan casi que directo a conectar con ese niño que fuimos o niña que fuimos, y con un montón de emociones y percepciones del mundo sutil que no pudimos aún expresar. Entonces, estas herramientas, como dijimos recién, nos conectan con nuestro ser esencial y nos abre a la posibilidad de conectar con nuestro ser mandala, que es un poco el concepto que recién les compartíamos. Ser mandala es un concepto para aquello muy importante, que para eso es que trabajamos en la fusión de estas, trabajamos con esta fusión de herramientas para conectar con ese mandala que somos, y es el concepto eh, desde Kensho: somos el uno y el todo. Somos parte de un gran sistema y todo el sistema está en nosotros. Ser mandala significa que somos una totalidad, un círculo donde están todas las energías, talentos y capacidades contenidas y sostenidas por una estructura que nos posibilita ir creciendo y desplegando nuestros dones a lo largo de nuestras vidas. Ser mandala es estar en permanente circularidad, pasando por todas nuestras energías para el crecimiento, transformación y evolución. Es estar completo en sí mismo y conectado con la inmensidad de personas que somos. Nacemos siendo mandalas, únicos y irrepetibles, y a la vez somos parte de un gran mandala que es universal. Este es un poco el resumen de lo que Oscar decía cuando de la importancia de trabajar con la herramienta de la astrología terapéutica, y como
conectar, al fin de cuentas, lo que queremos desde Kensho es ofrecer estas herramientas para en ese conectar con el ser esencial, que no es, bueno, conecto con el ser esencial y es finito y acabado, no, y que es una sola cualidad o alguna cualidad, es una circularidad, ¿no? Es un permanente movimiento de ese mandala y de ir conectando e integrando todas nuestras partes, nuestros aspectos sombríos, nuestros aspectos de luz, en los aspectos que nos gustan y los que no nos gustan, y todo ir transformándolo e ir convirtiéndolo en cualidades y talentos para desplegar, primero para conectar nosotros mismos y estar en eje, volver al eje de nuestra verdadera esencia, y desde ese lugar, desde lo individual, conectar con la totalidad y el colectivo para acompañar a otras personas a que cada persona pueda conectar, brille con su propia luz y pueda conectar con su ser mandala. Entonces, Bueno, si llegaron hasta acá, bien, es porque les pareció interesante, o porque les gustó, o porque les resuena, o porque les genera dudas, o porque quieren saber más. Para ello, bueno, ofrecemos esto. Si quieres profundizar en estos conceptos, en estas herramientas, conectar con tu ser esencial o descubrir de qué se trata esto y acompañar a otros o a otras con estas herramientas para que conecten con su ser esencial, con su verdadera esencia, a tus hijos o hijas, les va a venir bárbaro, garantizado por experiencia propia. O si sos terapeuta y querés potenciar tu trabajo terapéutico, eh, bueno, tenemos algo para ofrecerte que es nuestra formación en terapeuta holístico, terapeuta holística, donde ofrecemos herramientas y técnicas para acompañar el desarrollo y el despliegue del ser esencial. Esta pincelada, donde hoy definimos las tres herramientas que nosotros más hincapié le ponemos en la formación y en Kensho, son solo tres. La realidad es que en la formación del terapeuta holístico profundizamos sobre estas tres herramientas fuerte y además ofrecemos un montón más de herramientas para ir integrando eh, esta cuestión que llamamos holístico o holística, porque tiene que ver con que no solamente lo vemos en la astrología, en la sociedad, en las culturas, sino en nuestro interior la necesidad de coherencia, de estar en eje, de conocer el propio centro, el propio sol, la propia conciencia, para desde ahí poder irradiar, como lo hace el sol, brillo, luz y ofrecer esto a nuestros familiares, a nuestro contexto, a nuestros pacientes, a nuestros consultantes, verdadero calor y luz, y lo digo simbólicamente, ¿no? Esto es conciencia, cariño, respeto y acompañar a otras personas a que también conecten con su sol, conecten con su lugar de eterna abundancia, de divinidad, ¿no? Eh, y puedan, bueno, ofrecerse al mundo y ofrecer sus mejores frutos. A esto le llamamos holístico, ¿no? En que no está en una sola parte, está en todo. El todo está en cada una de las partes, cada una de las partes es el todo. Eh, bueno, después profundizamos un poco más en el concepto puntual de lo que es holístico para nosotros, pero en definitiva, la idea es que podamos acompañarte si estás interesado o interesada en desplegar tu ser esencial, profundizar en ese trabajo y además incorporar estas herramientas para poder ofrecerlas a otras personas. exacto, eso. Una de las frutillas de esta formación y que las alumnas que egresan nos vienen también nombrando es la profunda transformación individual de ellas mismas o ellos mismos, y desde ese lugar ir adquiriendo herramientas para luego ofrecer a otras personas. Entonces, eso es un trabajo muy profundo y muy, muy revelador y hermosísimo desde lo individual a lo colectivo. Bueno, te esperamos si tenés alguna duda. Eh, sí, vamos a dejar de compartir. Eso, Si tenés alguna duda, nuestros teléfonos están a disposición. Nuestro mail
Esperamos poder haberte acompañado con esta clase o este webinar gratuito y que te sumes a trabajar con nosotros en expandir tu ser esencial y acompañar a otros en ese camino. Muchas Muchas gracias gracias por por tu estar atención. ahí. Cualquier duda que tengan, nuestros medios de contacto son En Instagram, @kensho.experiencias, por mail a experienciaskensho@gmail.com y nuestros teléfonos de contacto de WhatsApp también están disponibles ahí en nuestra web. Nuestra web es www.kensho.ar y bueno, les esperamos. cualquier Un duda, beso. estamos a disposición. Muchas Gracias. gracias por estar ahí. Chau, chau.